dentro del conjunto de las lecturas de hoy. La primera lectura, que es muy corta en comparación al Evangelio, que es largo hoy día, corta, pero no sin importancia, porque la primera lectura nos ayuda a entender, es como la llave que nos ayuda a comprender el aspecto más alto del Evangelio y de las demás lecturas de hoy. ¿Qué dice la primera lectura? Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra y de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Profecía misteriosa, pero que nos habla de una verdad que es la que da aliento a los buenos, una verdad que hace perseverar a los santos, que es la verdad de que Dios vence siempre. Ellos, los santos, las personas buenas a lo largo de la historia, se han mantenido firmes porque han tenido esa certeza de la victoria. Dios vence. Entonces, ¿cómo entender eso que estoy diciendo en la lectura? Claro, dice, la lluvia cae y no regresa sin haber cumplido su misión. Así también la palabra de Dios sale de la boca de Dios Padre y no va a volver hasta no haber cumplido la misión para la cual fue mandada. ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra es Jesucristo, Dios Hijo. Por eso San Juan en el Evangelio nos dice, en el principio era la palabra, o era el verbo. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Entonces la palabra de Dios propiamente es Jesucristo nuestro Señor. Él vino al mundo con una misión por un misterio de Dios. Fue la Santísima Virgen María, por una acción del Espíritu Santo que a través de esa unión santísima se encarnó Dios. Habitó entre nosotros y Él vino a cumplir su misión en la tierra. El auge de su misión fue el momento que sufrió en lo alto de la cruz y dio la vida por nosotros, se dio la redención. Sin embargo, los frutos de esa redención, los frutos de ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz, aún no se han manifestado por entero. Por eso San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que la creación espera, con deseo, con expectación, espera esa renovación de la faz de la tierra. Es decir, que cuanto antes esos frutos del sacrificio de Jesucristo por nosotros se hagan sentir enteramente en la faz de la tierra. Sabemos que esos frutos 100%, digamos, del sacrificio de nuestro Señor, la misión de Él, se va a sentir plenamente en el futuro. San Luis María Griñón de Montfort habla del reino de María. ¿Qué se refiere con eso? Es algo profundo, sublime. Nuevamente, la Santísima Virgen María, unida al Divino Espíritu Santo, es decir, Dios a través de la Virgen María, renovarán la faz de la tierra. Y ahí vendrán aquellos frutos de lo que nuestro Señor vino a traer. Y por eso decía la primera lectura, esa palabra sale de mi boca, pero no volverá sin hacer mi voluntad y cumplirá mi encargo. O sea, el deseo de Dios, de esa renovación de la faz de la tierra, se va a dar. Dios va a triunfar, el bien va a triunfar. Por eso Nuestra Señora en Fátima, cuando apareció en 1917, ella decía, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Porque así como Dios vino al mundo para renovar la tierra por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, así nuevamente una presencia de Dios será súper sensible en la faz de la tierra para renovar la tierra, nuevamente siendo el Espíritu Santo a través de su Madre Santísima en ese reino de María, como dice San Luis María Griñón de Montfort. Sin embargo, el mundo actual es un mundo en el cual el mal, el demonio, está continuamente queriendo bloquear ese cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, la situación actual, la situación del mundo, está muy bien descrita en la parábola de hoy, la parábola del sembrador. Acuérdense que había 3 tipos de terreno malo y el terreno bueno, el que da fruto. Entonces dice que el primer conjunto de semillas cae al borde del camino. Vienen los pájaros y se la comieron. Y después Jesús, explicando a los apóstoles, interpreta qué significa eso y dice, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino.
dice aquí, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, entonces aquí está la maldad de los malos pastores, aquellos que deberían predicar la verdad y ellos por no cumplir la misión que tienen, hacen que la gente escuche la palabra y no entienda el mensaje de Dios. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo, sea la pandemia, sean cuantas otras situaciones que a veces suceden, que en todo eso hay mensaje de Dios. Dios nos pide la conversión, Dios nos pide un cambio de vida. Son momentos históricos en que Dios nos pide un paso en la línea de la santidad y la entrega a Él. Pero a veces, claro, son aquellos que dan malos consejos, aquellos falsos pastores que hacen que sea incomprensible ese mensaje de Dios. Entonces, claro, esa semilla es llevada por el maligno, como dice el Evangelio de hoy. Después nos habla Jesús de la semilla que cae en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se secó, no tenía raíz. Y Jesucristo explica, lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra, acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Es decir, es aquella semilla que cae en los corazones superficiales y egoístas, que puede ser que en un primer momento se encantan con el bien, con la verdad, con la belleza de las cosas de Dios, pero no son capaces de hacer ningún sacrificio para defender la verdad, ningún sacrificio por amor a Dios. Entonces, claro, esa semilla sucumbe por falta de generosidad, por falta de profundidad. Y por último, habla otro terreno malo cuando dice que la semilla cae en las zarzas, que crecieron y lo ahogaron. Entonces explica Jesucristo después, lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y queda estéril. ¿Qué significa eso? Había dos dioses, entre comillas, de la antigüedad, los pueblos paganos, ¿no? El dios Bios, el dios Mamón. ¿Qué significaban esos dioses? El dios de la vida, de la salud, el dios del dinero, de los bienes materiales. Claro, el hombre de nuestro tiempo ni ha escuchado esos nombres, pero ¿cuántas personas sí adoran al dios de la vida y la salud y al dios de los bienes materiales y el dinero y lo ponen por encima del Dios verdadero? Entonces, ahí está justamente lo que dice aquí, sembrado entre zarzas, escucha la palabra, es decir, escucha la palabra de Dios, se dice católico, pero los afanes de la vida, entonces el proteger su vida, su salud, etcétera, que claro que hay que hacerlo, pero todo en su lugar, los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la semilla y se queda estéril. Otro peligro más que el demonio alimenta mucho en el mundo actual. Entonces, ¿cómo hacer ante estas situaciones? Sea el no comprender la verdad y muchas veces por culpa de malos pastores, sea la superficialidad y egoísmo que no permite que la palabra entre con profundidad, con disposición de sacrificarse por Dios, sea el afán de la vida, salud, de riqueza material, etcétera, que hacen que la palabra quede infecunda. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sobre todo, pedir a Nuestra Señora, María Santísima, que ella nos ayude a ser fieles a Dios nuestro Señor. La palabra, cuando caía en el corazón de la Virgen María, daba frutos. Dice el Evangelio que ella analizaba todo, veía, escuchaba y lo meditaba en su corazón, guardaba las palabras en su corazón. Claro, ejemplo es ella, aquella en aquel terreno fértil que produce fruto en abundancia. Entonces, que ella nos ayude a entrar en ese camino, que nos ayude a poner a Dios en el centro, que realmente nuestra vida sea para Dios, es lo que importa. Lo demás, ¿qué importancia tiene? Momentos como el actual, en el cual hay crisis por aquí y por allá, es el momento para pensar cómo las cosas humanas, las cosas materiales, etcétera, a la final son secundarias. Lo importante es nuestra relación con Dios. Lo importante es glorificarlo a Él. Lo importante es garantizar nuestra llegada al cielo. Lo demás, pues viene por añadidura. Entonces vamos a pedir que seamos de aquellos que dice al final nuestro Señor. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Entonces pidamos por misericordia a Dios nuestro Señor a través de la Virgen María, que todo demos 100% de lo que podemos dar y lleguemos a la santidad.